En esta primera sesión de tu materia de garantías individuales y derechos humanos, vamos a estar explorando los conceptos esenciales de los derechos humanos y su evolución hacia los derechos fundamentales. En esta primera sesión de tu materia garantías individuales y derechos humanos, vamos a estar abordando conceptos breves o fundamentales acerca de lo que se entiende por garantía individual y derecho humano, así como derechos fundamentales. Igualmente vamos a estar abordando lo que vienen siendo los mecanismos constitucionales que protegen estos derechos humanos en México. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, pues obviamente juega un papel en lo que viene siendo la salvaguarda de estas prerrogativas. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos los vamos a entender como aquellos principios fundamentales que son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o condición social. Estos derechos humanos se van a caracterizar por cuatro características, que es la universalidad, que son para todos, la inalienabilidad, que no se pueden dejar de aplicar, y la imprescriptibilidad, que es para todas las personas. Ejemplos de derechos humanos que podemos mencionar es el derecho a la vida, el de la libertad de expresión, el de igualdad ante la ley, o también podemos mencionar los de garantía de seguridad jurídica, como ser juzgado por un tribunal previamente establecido. ¿Cómo se originan estos derechos humanos? Bueno, el origen de los derechos humanos se va a remontar desde lo que es la antigüedad, donde las civilizaciones como la griega y la romana ya hablaban de lo que es la dignidad humana y también de ciertos derechos, aunque pues obviamente eran limitados y no eran universales como se conoce hoy en día. También van a existir muchas doctrinas religiosas, como fue el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, en el cual ya promovían principios que eran como, por ejemplo, lo que es la compasión, la justicia o el respeto al prójimo, que pueden son retomados hoy en día como derechos humanos. Durante la etapa de la Ilustración, que fue en el siglo XVIII, los derechos humanos pues adquirieron una base filosófica y racional mucho más sólida, que iba a influir o influyó precisamente en lo que fueron revoluciones políticas y sistemas jurídicos modernos que se conocen hoy en día. Ejemplo de estos precursores tenemos a John Locke en Inglaterra, y en este autor lo que hace es defender los derechos naturales, como es la vida, la libertad y la propiedad, y va a proponer también lo que se denomina un contrato social, la idea del contrato social. En Francia tenemos al autor de Montesquieu, quien va a proponer lo que es la separación de poderes como mecanismo para evitar los abusos del Estado. Y también podemos mencionar en Francia a Rousseau, quien va a desarrollar la idea de la voluntad general y la soberanía popular. Algunos documentos históricos claves en esta etapa de la Ilustración tenemos lo que es la Carta Magna de Inglaterra en 1215, donde se limitó el poder del rey y se reconocieron ciertos derechos a los nobles como un juicio justo. Tenemos, por ejemplo, también el Habeas Corpus en 1679, donde se fortaleció la protección de los ciudadanos frente al poder arbitrario del rey. Tenemos también lo que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, donde se proclama que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y como respuesta al horror de lo que ocurrió en el Holocausto y otras atrocidades, pues obviamente surgió la necesidad entre todas las naciones urgente de poder proteger la dignidad humana a nivel internacional, lo cual originó o dio como resultado lo que hoy conocemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada en el año de 1948, en el cual este documento fundamental va a reconocer lo que son los derechos civiles, políticos, sociales y económicos y culturales de todos los seres humanos sin distinción alguna. A partir de esta Declaración Universal, pues van a comenzar a surgir otros tratados y convenciones internacionales
en los cuales pues se van a proteger de mejor manera los derechos humanos. Como podemos mencionar, algunos de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También podríamos mencionar, no sé, el Pacto de San José. Cuando los derechos humanos son incorporados a una constitución nacional, se van a convertir en derechos fundamentales. En México, todos los derechos humanos están protegidos en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado mexicano reconoce un derecho humano que está previsto en un tratado internacional, lo plasma en su Constitución, y se reconoce o se denomina ya un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ya están plasmados o previstos dentro de la Constitución de un país. El artículo primero de la Constitución Federal va a ser uno de los más importantes en nuestra materia, ya que nos va a establecer los principios fundamentales de los derechos humanos en México. O sea, es el sustento de por qué hoy en día se aplican derechos humanos en México. Este artículo primero está dividido obviamente en varios párrafos, pero podemos resumirlo en cuatro aspectos relevantes o puntos clave. Que en primer lugar, este artículo primero nos establece un reconocimiento amplio de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a reconocer los derechos humanos, no solo los que están previstos en la Constitución, sino también los que están previstos en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano haya firmado y en su caso ratificado. Otro de los puntos claves de este artículo primero de la Constitución es que establece el principio pro persona. Este principio significa que debe de interpretarse la ley siempre a favor de la persona, con la mayor protección posible. Otro de los aspectos o tercer aspecto relevante de este artículo primero es que las autoridades tienen la obligación en todo momento de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Y finalmente, podemos también indicar que este artículo primero prohíbe, al menos aquí en México, cualquier tipo de discriminación que afecte la dignidad o los derechos de las personas. Ahora, ¿qué son las garantías individuales? Las garantías individuales van a ser esos mecanismos legales que van a asegurar lo que viene siendo la protección efectiva de los derechos humanos dentro de un país. Estas garantías se encuentran previstas en los primeros 29 artículos de la Constitución Federal. Entre ellas tenemos la garantía de libertad, la de igualdad, la de propiedad, de legalidad, etcétera. Que estas van a ser garantías que estarán analizando en bloques subsecuentes de este curso, pero aquí hay que establecer que estas garantías individuales no son derechos en sí mismos, sino que son herramientas procesales y sustantivas que el Estado mexicano ha establecido para poder asegurar los derechos fundamentales que sean respetados. De tal manera que estos derechos fundamentales van a ser protegidos por básicamente mecanismos jurídicos previamente establecidos, como es el juicio de amparo o el juicio político, por mencionar algunos medios de protección de los derechos fundamentales o humanos. ¿Cuál va a ser la relación que existe o la distinción entre derechos humanos y garantías? Bueno, en primer lugar, hay que hablar acerca de la naturaleza. Ya decíamos que los derechos humanos, pues, obviamente son derechos sustantivos, porque reconocen la vida, la igualdad, la libertad, etcétera. En cambio, las garantías individuales pues, van a ser medios jurídicos que van a proteger esos derechos. ¿Dónde se originan los derechos humanos? Pues obviamente su origen es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es a raíz del derecho internacional que los reconoce a través de tratados internacionales y donde se va a proteger lo que es la dignidad humana. En cambio, las garantías individuales, su origen es nacional, están previstos en la Constitución de cada país. ¿Qué protegen los derechos humanos? Ya decíamos, están protegidos o se protegen en tratados y organismos internacionales como es la ONU,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las garantías individuales, pues obviamente se van a proteger a través del sistema jurídico interno, como ya veíamos hace rato, el juicio de amparo. Entonces, básicamente esas serían las diferencias entre lo que se conoce hoy en día como derechos humanos y garantías individuales. En conclusión, pues podemos señalar, como aquí se los pongo en la diapositiva, los derechos humanos tienen un origen filosófico y han pasado por varios antecedentes históricos hasta lo que hoy conocemos o ya tenemos en nuestra Constitución como derechos fundamentales. El artículo primero de la Constitución va a establecer que todos los derechos humanos y garantías previstos en la Constitución, pues obviamente el Estado mexicano tiene la obligación de protegerlos. Entonces, esa sería la primera sesión que te tenía preparada para esta clase. Espero que haya sido de aprovechamiento para ti. Te reitero nuevamente, si tienes alguna duda, algún comentario con alguno de los temas que se están abordando en esta primera semana de tu curso, no dudes en escribirlo en el foro creado para tal efecto. Que tengas excelente tarde.